Pulso económico de viernes que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy cerramos en rojo, aunque la pérdida es tan poca cosa que sea insignificante, 0,06 abajo. El índice general, 7.916,5 al cierre, con algunos valores que destacan por sus avances. Hoy Mafre 3,71 arriba, Telefónica 3,27 arriba y Farmamar 2,20 arriba. En el lado de las que hoy han tenido mucho peor ejecutoria, la que peor, CaixaBank. CaixaBank hoy pues el mercado parece que no encaja sus resultados. 7,03 abajo, Arcelor 2,84 abajo y el holding de Iberia y de Vueling, IAG, 2,68 abajo, a pesar de haber vuelto a los resultados positivos. Bueno, y a continuación les voy a relatar algunos de los asuntos que vamos a tratar aquí en la mesa de análisis económico de Pulso Económico con los mejores expertos, como siempre, para que ustedes, desde donde nos estén viendo, no se pierdan detalle. En primer lugar, tendremos que hablar de el varapalo macroeconómico que sufre la economía española hoy. Según los datos oficiales, pues el crecimiento del tercer trimestre, que es el trimestre del turismo, de la gran alegría turística, pues apenas hemos crecido un 0,2%. El panorama es muy sombrío. Esto refleja la certidumbre de algunos que vaticinaron esto, contrariamente a los vaticinios que hacía el Ministerio de Economía, y al mismo tiempo la inflación, pues la adelantada del mes de octubre se queda en un 7,3%, un poquito atenuada, un 1,6 menos que la de septiembre, pero ojo con un dato. La inflación subyacente, la que no incluye ni a lo energético ni a los productos frescos, se queda en donde estaba, 6,2%. Eso refleja un escenario, a ver qué opinan nuestros expertos, pero el escenario es de libro, se llama estanflación, es decir, crecimiento nulo o cercano a cero y a la vez un proceso inflacionario duro. Bueno, y tenemos que hablar del tema de estos días, de las hipotecas. Los expertos prevén que el indicador hipotecario se sitúe en diciembre en torno al 3%, impulsado por la política monetaria del Banco Central Europeo, que ya hemos dado en otros días aquí en Pulso Económico. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sea bienvenido. Y don Antonio Gallardo, que es experto financiero de iAhorro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias. Don Antonio, pues nos va a sacar de dudas, si alguien las tiene, sobre qué va a suceder con el mercado hipotecario en los próximos meses y en las próximas semanas incluso. Pero antes hay que recalar en el escenario macro. Como les decía antes, pues ahora lo van a ver en lo que llamamos en televisión un cartón que ilumina el recorrido de ese crecimiento trimestre a trimestre. Bueno, pues como ven, esto empezó en un 0,3, muy escaso. Se animó en el segundo trimestre al 1,5, pero la caída al 0,2 de este trimestre dice lo que dice. Profesor Bernal, ¿qué es lo que dice? Esta inflación, al menos estancamiento en este momento, con posibilidades, incluso yo me atrevería a decir, de que pueda haber una recesión. Entonces la economía española va ligeramente retardada a las economías europeas. ¿Por qué? Porque hemos caído más que el resto. Por cierto, no hemos recuperado los niveles de actividad anteriores y eso nos lleva a pensar que no estamos en un buen escenario y que a partir de aquí podemos tener problemas. Vamos a dejarlo simplemente ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que subrayar siempre que el trimestre que hemos cerrado con 0,2 de crecimiento es el trimestre de las alegrías. Sí, porque es el trimestre del turismo, es el trimestre del gasto, es el trimestre de la llegada de las personas de fuera, etcétera. Pero cuando yo veo el PIB, lo que veo son dos características. La primera, la inflación, los bienes de equipo no están funcionando, mal asunto. Y en segundo lugar, han subido mucho las exportaciones, vale, por el precio que tiene el petróleo, la electricidad, pero las importaciones no han aumentado en el mismo nivel, me explico, con un retraimiento del consumo privado. Y es eso, decir, con esos datos en la mano, va a ser matemáticamente imposible que el cuarto trimestre mejore los datos de este.
A ver, los puede mejorar, pero no va a llegar al 2%. Todo lo que sé que nos quede por debajo del 2% o el 1%, etcétera, etcétera, se llama estancamiento. Y luego va a llegar el primer trimestre del 2023, que es en lo que yo en este momento estoy pensando, donde puede ser un trimestre donde empecemos a ver tasas de cero o incluso negativas. Bueno, hablemos de hipotecas. Tras la subida de tipos del Banco Central Europeo, el efecto en las familias de la subida de tipos va a ser evidente. Las hipotecas van a estar más caras. ¿Cuánto más caras? Pues vemos subidas muy considerables, ya vemos subidas que superan los 3 puntos en tasa interanual si lo comparamos con las revisiones de hace un año, ¿no? Estamos hablando de que son subidas que se nos van a ir en una hipoteca media a más de 220 euros al mes. Pasémoslo al año y sumámoslo al efecto de la inflación y vemos algo problemático. Y eso que el mercado sigue caliente y que los últimos datos parece que se está adelantando muchísimo lo que es la compra y se está acelerando mucho la concesión de hipotecas, lo cual puede llevar a que la caída incluso de la contratación de hipotecas vaya a ser muy superior de lo pensado en los próximos meses por el mero hecho de todo lo que se está adelantando, porque como las perspectivas son a peor, porque hacemos, prefiero hipotecarme ahora, quien puede, a hipotecarme más tarde, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde llegamos, porque ya los tipos fijos hay que mirar mucho y comparar mucho para conseguir un buen tipo fijo que nos proteja. Y usted dibuja una caída del escenario comprador acelerado o adelantado, mejor dicho, que muchos, pues con buen ojo, están en estos días terminando de cerrar operaciones. Sí, es que es lógico. A medida que los costes de la financiación son más caros y con el problema tan grave que tenemos de oferta, que no se ha hecho nada para solucionarlo, pues al final vamos a llegar a un momento en el cual también se va a parar tanto la subida de precios como una contratación de hipotecas que va a ser más moderada. Profesor Bernal, ahora toca hablar de la inflación. El dato adelantado de octubre se queda en el 7,3%. Eso pues es un poco mejor que el que teníamos en septiembre, un 1,6% de mejora, pero bueno, es más de lo mismo. Es la actuación sobre las rebajas de lo energético la que produce este efecto un poco apantallado que parece que mejora la inflación, porque si miran la inflación subyacente, que es la línea roja, esa está exactamente donde estaba. Bueno, ya es un paso que se haya estancado, está en el 6,2%. Y de ahí ningún retroceso más. La cuestión es que este es un panorama que contribuye a eso que decía usted antes, la estanflación. Sí, vamos a ver, ahora mismo tenemos un 7,3, es cierto que durante este mes se ha abaratado algo, pues todo lo que es la electricidad, todo lo que son los carburantes, etcétera. Hay que ver el desglose porque no sabemos todavía la cesta de la compra, que también ha subido muchísimo, pero no es un buen dato. Tenemos que pensar que estamos comparando octubre con octubre del año pasado, donde los precios subieron muchísimo. A mí lo que más me preocupa es la inflación subyacente, 6,3. Para que todos aquellos que nos estén viendo, la gente tuya que nos está viendo, hay que decirle que la inflación subyacente es un indicador adelantado que me quita los dos componentes más volátiles que hay. Por una parte me quita los alimentos sin procesar, los alimentos frescos, y por otra pues tenemos todo el tema de lo que es la energía, carburantes, electricidad y tal. ¿Por qué es un indicador adelantado? Porque lo que hace es que la inflación, y además el gráfico era precioso, vemos cómo el IPC iba a buscar, ¿de acuerdo? Ahí lo estamos viendo ahora mismo, vemos cómo se separan, vemos que la inflación subyacente está subiendo, pero vemos que la busca. La línea azul, si nos fijamos, la está buscando perfectamente. Claro, una inflación del 6% es mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. O sea, que se pueda atemperar, vamos a ver qué pasa en estos 3 meses, vamos a ver qué pasa pues, con todo el tema de Rusia, con todo el tema de Ucrania, vamos a ver qué pasa con las materias primas. Pero el Banco Central Europeo no va a levantar el pie, y lo ha dicho Christine Lagarde, no va a levantar el pie del acelerador para frenar a la inflación. Y eso, mira, tengo a Antonio aquí, que lo puedo decir, eso va a influir en el Euribor. O sea, así de claro. Obviamente, no queda otra. De hecho, los expertos prevén que el indicador hipotecario, los tipos hipotecarios, se sitúen en diciembre en torno al 3%.
siguiendo esa política del Banco Central Europeo. ¿Usted está de acuerdo con esta hipótesis? Sí, seguramente incluso se supere el 3%. Si en diciembre hay otra decisión del Banco Central Europeo, estaríamos un poquito por encima y no veo tope, por lo menos en el 2023, hasta niveles cercanos al 4,5%. Y una cosa muy importante, tengamos en cuenta el efecto consumo que tiene la subida de las hipotecas y que este se ha empezado a notar hace nada. La subida de las hipotecas en las revisiones antes del mes de agosto eran subidas todavía moderadas. En septiembre dimos el gran salto con una subida de casi un 1% de golpe, se consolida en octubre y ahora es cuando tendremos esa subida que va a repercutir sobre el bolsillo de los consumidores y empezaremos a ver la segunda vuelta del 2023. Gente que haya visto subir no mucho en los primeros meses del 2022, pero que va a tener una revisión mucho más dura en los primeros meses del 2023, con subidas por encima del 2, el 2,5% con respecto a su nivel anterior, que ya había subido un poquito en el 2022. Bueno, pues vaya tela. Algunos nombres propios. En forma de resultados, el BBVA gana 4.842 millones, un 46% más. Así de contento se explicaba su consejero delegado. En los 9 primeros meses del año, el beneficio atribuido ha ascendido a 4.842 millones de euros, unos muy buenos resultados y de gran calidad. En el tercer trimestre hemos superado los 4.000 millones de euros de margen neto por primera vez en nuestra historia, gracias a la positiva evolución de los ingresos impulsados por el crecimiento de la actividad. No están mal los resultados, ¿no? A ver, los resultados no están mal, ¿de acuerdo? Pero la bolsa y sobre todo el precio de la acción de BBVA se ha quedado como la canción de Entre dos aguas, sí, ¿vale? De nuestro queridísimo y ya extinto Paco de Lucía. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, sí hemos tenido un aumento, pero BBVA tiene una exposición bastante fuerte a todo lo que es el mercado turco. Sabemos que la lira no atraviesa por su mejor momento, la economía turca no aparece y por otro lado tenemos México con una devaluación que está teniendo de su divisa frente al dólar. Entonces los datos son buenos, vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Y Xavi, tú me preguntabas y lo vuelvo a repetir, los datos son buenos, pero ¿dónde está el peligro? Bueno, pues el peligro, si quieres, encendemos ahí las luces para que todo el mundo lo entienda, pues están en la situación de México, están en la situación de Turquía y, si me permites, en la situación española también. Sí, hemos hablado de esta inflación. Gallardo, volvamos al aumento de los tipos hipotecarios. Si le parece a usted bien, ponemos un ejemplo para que la gente desde casa pues tome conciencia. Pongamos un préstamo de 150.000 euros, contratado hace un año, a un plazo pues, de 25 años, que es bastante corriente, y un interés de Euribor más un 1% con revisión anual. La cuota mensual pasaría de 532 euros mensuales a 721 euros, un 35% más. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Y el hipotecado pues estaría al cabo del año pagando por lo mismo, por su hipoteca, 2.265 euros más, que naturalmente significará, usted aludía a ello, un drenaje de su consumo en otras cosas. Correcto. Y lo peor es que es un horizonte que no va a ser, ni se va a corregir en el corto plazo y lo que va a hacer en el corto plazo es empeorar. Lo que hace más importante tomar medidas defensivas contra esa subida y la realidad es que me suben los tipos, me blindo en la fija, me bajan los tipos, intento sacar provecho de la variable. Estamos hablando que cambios de hipotecas los gastos están amortizando en 6-7 meses de bajada, ¿no? Y lo que digo, pensemos en que esto es un golpe duro en estos meses, pero que vienen golpes que serán mayores. Lo ha dicho muy bien, al final el compromiso es subir lo que haga falta para contener la inflación, ¿no? Entonces tenemos un riesgo bastante evidente, ¿no? de parón de consumo y bueno, pues vamos a ver cómo se solventa. ¿Cuál sería la división entre
hipotecados que tienen tipo fijo y hipotecados que tienen tipo variable, ¿ya se han cambiado los que tenían intención de hacerlo? ¿Todavía están en ese proceso? No, se cambian, pero vemos que incluso hay a veces problemas, ¿no?, en el hecho del cambio, ¿no? Porque, claro, las entidades financieras al final la hipoteca fija sin negártela ya no es su primera opción como era hasta ahora. Sí estamos viendo que los datos del INE de que todavía 7 de cada 10 hipotecas contratadas están en tipo fijo y 3 a variable, pero venimos de un horizonte en un mercado que era ampliamente variable y que el mercado vivo es más variable que fijo, por mucho que haya cambiado en estos años. Y tenemos todos nos vemos afectados que tengamos hipotecas, pero los que se han hipotecado recientemente con cantidades mucho más elevadas incluso que las que vemos, ¿no? Pensemos en grandes ciudades, las más caras, San Sebastián, Barcelona, Madrid, que estos importes se multiplican por 2 o por 3 en la cuota y en la subida también, ¿no? Y luego también pensemos los que vienen después de la burbuja, que estos no se hipotecaban Euribor más 1, ni mucho menos, se hipotecaban Euribor más 2, Euribor más 3, ¿no? Con lo cual el impacto es que estamos pasando de hipotecas del 2% en estos casos a hipotecas que se van a ir al 6-7%. Tremendo. Bernal, vamos a ver qué pasa con CaixaBank, que gana 2.457 millones, un 17,7% más, pero que al mercado los resultados de CaixaBank no le han gustado nada. De hecho, hoy es el valor que más visto nada pierde, 7,03 de caída al cierre de la sesión, cuando precisamente CaixaBank ha presentado sus resultados en el día de hoy. Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que le ocurre a CaixaBank? CaixaBank es una entidad bancaria que ha ganado mucho dinero en este trimestre, pero que el mercado o los analistas o los inversores, como le queramos llamar, ponen en cuestión. ¿Por qué lo ponen en cuestión? Lo ponen en cuestión porque CaixaBank está muy centrado en España. Yo no quiero hablar de crisis, sino simplemente voy a decir de la tormenta que se está avecinando en España, la tenemos encima de la mesa. Antonio lo ha descrito muy bien con el tema de las hipotecas, ¿de acuerdo? Es decir, va a haber mucha gente que tenga que ir a CaixaBank o a cualquier otra entidad. A decir, no puedo pagar. A decir, mira, vamos a hacer una carencia, es decir, no te pago principal, te pago los intereses, etcétera. Más posiblemente pues, un aumento de los préstamos dudosos, que es como los llama el Banco de España, e incluso fraude. Lo que pasa es que de estadísticas de fraude, desgraciadamente, Xavi, no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues le han puesto como una especie, si me permites, le han puesto como una especie de paréntesis para ver cuál es la evolución. Entonces, no ha gustado al mercado, y la prueba está en que ha caído un 7,41%, ¿no? Cosa que antes tú me decías de BBVA y yo te decía, bueno, como la canción de Paco Lucía, ¿no? Entre dos aguas. Y claro, para todas las entidades que se quedan aquí en España, que están sujetas muchísimo al mercado español, a todos los que residimos en esta nación, pues hay un problema. Y eso es lo que hemos visto de manifiesto. Y yo creo que las palabras de Antonio hace un momento con las hipotecas, porque al final son los máximos activos, los recogen muy, muy bien. Es decir, yo me aprovecho de las palabras de Antonio, si quieres, en el sentido de, bueno, nos entran enormes dudas. Ya, sí, sí. Gallardo, vamos a ver, ¿qué va a pasar con las hipotecas el año que viene? ¿Van a continuar subiendo? ¿Hasta cuándo? Pues seguramente que sí. Claramente sí que dentro de, si queremos ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, la subida de octubre, que haya sido un poquito más moderada, pues bueno, por lo menos no hemos visto esa verticalidad, ¿no?, en los tipos de interés que hemos visto en septiembre, pero va a ser una subida continua y vamos a ver cómo se llega a secar un poco el mercado, ¿no? Quizá lo que veamos es una aceleración de los que intentan subrogar e intentar defenderse, pero claro, mes que pasa, mes que lo hacemos en peores condiciones, ¿no? Entonces es algo que deberíamos hacer con rapidez y es eso lo que está marcando mucho el mercado, ¿no? Que hay mucho movimiento. ¿Qué es eso de subrogar? Explícalo mejor. Subrogar es cambiar de entidad financiera para buscar unas mejores condiciones, ¿no? Es cierto que lo más barato es innovar, que nuestro propio banco, ¿no?, nos mejore las condiciones, pero bueno, ante esas limitaciones pues no debemos quedarnos, ¿no?, con nuestra entidad y tenemos que comparar y ver dónde nos puede ofrecer. ¿Qué es un problema que estamos viendo? Que muchas veces estas entidades, después de hacer todo el papeleo para cambiarnos, la entidad original iguala la oferta y no se queda con la hipoteca, ¿no? Entonces eso empieza a haber una restricción en el mercado que también empieza a ser peligroso.
Entonces es importante moverse, comparar e intentar mejorar y ponernos en plan defensivo. Igual que vamos a ajustar consumo, pues tenemos que ajustar nuestros productos financieros, por lo menos intentar contener ese gasto y que no suba más. Dicen en Estados Unidos que los tipos estarán pronto en el 7%, los hipotecarios. En Europa no va a ser tanto. No va a ser tanto, pero nos movemos de forma paralela, porque un movimiento de tipos no solo es la inflación, es un movimiento de tipos que tenemos que estamos compitiendo con Estados Unidos, estamos compitiendo con la paridad del dólar. Estamos intentando que nuestras exportaciones no se deterioren. Entonces, si Estados Unidos se mueve hacia arriba, nosotros vamos a mover hacia arriba. No es un movimiento independiente porque no nos lo podemos permitir. Entonces, sí que podemos tener un margen inferior a ellos, pero yo entre el 4,5 y el 5% lo veo claramente para el próximo año. Bernal, la holding de Iberia y de Vueling, IAG, entra en beneficios, compañía aérea, todo esto, compañía de compañías. Esto es complicado. Han ganado 199 millones hasta septiembre, esa es una buena noticia, pero tampoco al mercado le ha convencido ese resultado. No, de hecho, hace un momento, Xavi, tú me preguntabas por BBVA, ha sido la primera empresa en cuanto a las caídas y luego ha sido IAG, precisamente la tercera, si yo no recuerdo mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no le ha convencido al mercado porque los beneficios después de los movimientos que hay ya de personas prácticamente sin restricciones, ¿de acuerdo? Pues no han vuelto a los niveles que había de beneficio. Luego, por otra parte, tenemos el problema del coste de lo que es el suministro de los aviones. Estoy pensando pues en los carburantes que llevan, ¿no? Y los problemas que tienen. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? A ver, que es un holding demasiado amplio donde no sabemos muy bien dónde estamos. Y hay una compañía que es British Airways, que no está en sus mejores momentos, incluso como está British, la isla, ¿no? Entonces, en este momento es muy complejo, muy complejo, y el mercado, los inversores, como siempre, pues no lo han recogido bastante bien. Por cierto, compañía de aeronáutica, compañía de vuelos, compañía de movimientos de persona. Esta inflación con reflexión. Hace un momento estábamos hablando de los consumos, ¿no? Pues probablemente, si tú me dices a mí, Xavi, cómo va a ser la cena de Navidad este año, baje el consumo, baje el consumo. Pues sí. En vez de la paletilla de cordero, paletilla de pollo, que es llamado alita. Entonces, en ese sentido, pues es lo que le está preocupando muchísimo al mercado. Es decir, las perspectivas de crecimiento para empresas cíclicas, pues no son las mejores en este momento. ¿Consejo para quien esté apretado por una hipoteca? Pues el primero es revisarla, es decir, debemos quitarnos esa idea de que la hipoteca es para toda la vida y que es para toda la vida la misma entidad, ¿no? Entonces, moverlo y buscar la mejor y coger una opción defensiva, ahora mismo son las fijas, es Esto importante. lo digo yo, y un consultor que te oriente, si es que no sabes, Efectivamente, ¿no? Claro. porque se pueden conseguir ganancias que superen incluso los costes, pero rápidamente, con lo cual es importante ponerse a la defensiva y luego Bueno, pues rápidamente, y veremos por cuánto tiempo, porque sí, eso tampoco sí, va a durar siempre, ¿no? Sí, porque estamos pensando, estamos hablando de subidas, pero luego lo que no tenemos en el horizonte es cuándo va a empezar a bajar. Porque lo mismo después de una subida llegamos a un momento en que los tipos se mantengan muy elevados. Hemos dado una falsa sensación de que los tipos tienen que estar en el 0% cuando no es así, cuando es algo bastante antinatural, ¿no? Y algo temporal, ¿no? Y ahora la realidad pues, ha venido con fuerza, ¿no? Es cierto que si se acaba la inflación y hay que incentivar otra vez y poner el motor en marcha de la economía, bajarán los tipos, pero no pensemos que bajemos otra vez a tipos negativos y además con rapidez. Lo normal es tener unos tipos, sí pueden ser bajos, pero que sean unos tipos que sean sanos, ¿no? Económicamente. Y luego se ha dado una falsa idea también, ¿no? De cuando se ha calculado y se han dado las hipotecas, de que esto iba a ser para siempre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces ese ratio tan sano, ¿no? Del 30% sobre nuestros ingresos, que sean nuestras deudas, si lo hacemos con tipos bajos y los tipos suben, ese 30 se convierte en un 35, un 40, un 45 con mucha rapidez, como estamos viendo ahora. Bernal, a pesar de que el sector seguros se mueve mal en tiempos de incertidumbre, cuando la gente sale, pues tiene que pagar más, las primas no las puede subir, hay competencia en precios feroz como en pocos momentos del sector. Hoy el valor que
que lidera el IBEX es Mapfre, que ha subido 3,71. Sí. Vamos a ver, cuando yo pienso en una compañía de seguros, como siempre y como tú muy bien conoces, tengo que pensar en dos partes. Una que es la parte de riesgo, ahí hay una, digamos, una competencia, como tú muy bien has anunciado, feroz, o sea, de colmillo sacado por fuera para hacer sangre, porque los márgenes siguen siendo bastante altos, pero se van reduciendo poco a poco. ¿Qué es lo que les está pasando también a las compañías de seguro, por ejemplo, a una compañía tan grande y tan importante como es Mapfre? Que tiene unos seguros que son los seguros de ahorro, ¿de acuerdo? En el momento que suben los tipos de interés, los seguros de ahorro ganan, vamos a decir, privilegios. Si el seguro de ahorros no ha tenido los escándalos de los bancos, etcétera, esa es la clave. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ambos por vuestra presencia y por vuestras opiniones, y a ustedes por su interés, que hemos aprendido todos mucho en el día de hoy. Nos vamos a la redacción abierta después de la publicidad.